Hace un tiempo atrás decidí hacer nuevos amigos en la universidad y efectivamente lo conseguí. Esta es la historia de una de mis nuevas amigas. Estábamos en la universidad conversando un día con esta nueva amiga y ella me contó algo muy curioso. Bueno, primero se lo conté yo, y era que yo necesitaba un trabajo. Sí, un trabajo. Tenía muchas cosas que pagar y estaba un poco desesperada. Y le comenté, ¿cierto?, mi desesperación a mi amiga, y ella me dice: sí, dale, lo mejor que tú puedes hacer es trabajar. Sinceramente, yo me sorprendí un poco cuando escuché estas palabras, porque mi amiga tiene una muy buena situación económica y en verdad no tiene la necesidad de trabajar. Entonces ella empezó a contarme y me dijo que trabajar era la mejor opción porque así podíamos tener más independencia, podíamos hacer más cosas, no íbamos a depender tanto de nuestros padres y íbamos a tener libertad. Entonces yo me sorprendí un poco. De hecho, me contó que con su trabajo que ella realizaba durante el verano había podido hacer unas muy buenas adquisiciones. Y en ese momento saltó a mi cabeza una duda y yo se la pregunté y le dije: oye, ¿y en qué trabajas? Y ella en ese momento me confesó que era modelo. Mi amiga es modelo y maquilladora en un casino. Entonces ahí fue cuando empezó a darme más detalles y me decía lo mucho que le gustaba su trabajo porque le entretenía, ¿cierto? Me contaba que la mayoría de las veces que lo hacía llegaba muy tarde a su casa, de madrugada, porque sus turnos eran de noche, y que esto le había dado la independencia suficiente como para poder salir con sus amigos, comprarse su propia ropa y hacer muchas otras cosas, ¿cierto? Y yo la escuchaba atentamente cuando de pronto ella me miró y me dijo: oye, no me mires así, ya tengo suficiente con que Jesús me juzgue como para que tú también lo hagas. Entonces ahora vamos a revisar algunas cosas porque este tema me quedó dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo. Lo pensé esa misma tarde, la mañana del día siguiente y el día siguiente, el siguiente, y así estuve más o menos una semana hasta que pude encontrar la respuesta a mi inquietud. La Biblia nos lleva a Éxodo 20:14. Como vimos en este versículo, queda bastante claro que en el pueblo de Israel el adulterio era algo muy mal visto. De hecho, es uno de los mandamientos que dice: no cometerás adulterio. Y la Biblia también nos lleva a otro pasaje muy interesante. Estos se encuentran en Juan capítulo 8. Contextualmente, Cristo se encontraba visitando la ciudad. Él ya había sido acusado de varias cosas antes, y una de las dudas que el pueblo tenía era sobre su origen. Habían contiendas y los fariseos y los escribas querían capturar a Cristo para poder juzgarlo. Es en este contexto cuando Cristo sube al Monte de los Olivos y al día siguiente, en la mañana muy temprano, va al templo a orar. El versículo 4 de este capítulo nos introduce a lo que hablaremos ahora. Los escribas y los fariseos llegan y se presentan delante de Cristo con una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, como revisamos recién. Y le hacen la siguiente pregunta a Cristo: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. Entonces, ¿qué crees tú respecto a esto? Y Cristo se queda en silencio un momento, y los escribas y los fariseos insisten e insisten para que Cristo les dé una respuesta, y el maestro les da una muy muy inteligente. Vamos a revisar el versículo. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esa fue la respuesta que nuestro Salvador dio a los escribas y fariseos, y obviamente por su conciencia ellos fueron saliendo uno a uno de la presencia del Salvador. Aprendimos de esto que ninguno de nosotros tiene la facultad para juzgar, y la única persona que tenía la facultad para hacerlo dio la siguiente respuesta: mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Y qué respondió ella? Todos se han ido, por su conciencia, recuerden. Y aparte de esto, el Señor nos da la clave de este pasaje.
Ni yo te condeno, vete y no peques más. Estas fueron las palabras del Salvador. Ni siquiera la única persona digna de juzgar a alguien fue capaz de hacerlo. Esto está basado en el amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. El amor de Cristo era genuino, sincero. Amemos sinceramente a nuestro prójimo, para que todos nuestros prejuicios y los juicios que hagamos respecto a las demás personas salgan fuera de nosotros y podamos reflejar al 100% el amor de un Dios que nos ama inmensamente. Que Dios te bendiga.